noches para todos los hermanos, para todos los familiares, para todas las personas que en este momento se conectan a través de las plataformas de la Iglesia Cristo es mi bendición. Le damos la bienvenida a El Paro, el programa de los días martes donde nos reunimos de una manera virtual para tratar temas de diferentes aspectos, en algunas ocasiones muy mediáticos, otros que tienen que ver con cuestiones más centradas, digamos, con aspectos espirituales o aspectos que tienen que ver inclusive con cuestiones doctrinales, que en algunos momentos los hemos tocado, pero en su gran mayoría son temas que son proféticos y, como lo dije hace algunos instantes, mediáticos, que se están dando en diferentes partes del mundo y que nosotros a través de estas charlas, de estas conferencias, llamémoslo de alguna manera, tratamos de poder presentar delante de ustedes un tema y esbozarlo de la mejor forma y poder dar los ingredientes para cada una de estos aspectos que se tratan dentro de este programa. Recuerde usted que básicamente este formato se dio a raíz de lo que fue la época de la pandemia, por allá hace 2, 3 años atrás, y donde queríamos llevar mensajes frescos, mensajes actualizados y de una forma distinta, pero siempre con la parte central de la palabra de Dios como epicentro de esto y obviamente, reitero, enfocándolo hacia las vivencias que se están dando día por día en diferentes partes del mundo. Y hemos venido durante estas 2 últimas semanas hablando de un tema que, si hablamos de mediático, pues este sí que es bien mediático, este sí que tiene que ver con cosas que se están dando ya en diferentes partes del mundo, yo diría que en casi todos los rincones del mundo, y que de alguna u otra manera nos va a afectar a todos, y que tiene que ver básicamente con lo que es la inteligencia artificial, este fenómeno que se ha venido dando por diferentes razones, cuestiones tecnológicas, científicas y demás, y que ha permitido tener avances en muchos aspectos. Hemos venido hablando durante estos 2 primeros programas sobre lo que es esto de la inteligencia artificial, eh, lo que significa, eh, observado a través de las escrituras, direccionado a través de las escrituras y obviamente esperando también en cuestiones proféticas cómo afectará a la iglesia y al pueblo de Dios como tal. Pero antes de empezar a analizar este tema de una manera más profunda, como siempre, presento a mis panelistas que en esta noche me acompañan y que durante este estudio han estado ahí al frente de batalla conmigo, justamente llevando estas enseñanzas. Presento en esta noche al que está levantando allá el dedito, el pulgar arriba, a nuestro hermano Ricardo. Hermano Richard, bendiciones y bienvenido a este último capítulo del Faro de la inteligencia artificial. Bendiciones. Hola Paz, muy buenas noches, Jairito, a nuestro hermano Edson que estará al otro lado del charco. Iglesia, a ustedes, cada uno de ustedes que se están conectando, muy buenas noches, una vez más, dándole gracias a Dios por este propósito, porque hoy vamos a hablar un tema muy interesante, ¿no? Seguiremos con el tema de la inteligencia artificial y hoy vamos a tocar un tema muy importante. La inteligencia artificial, iglesia, ¿una bendición o una maldición? ¿Ustedes qué piensan de ello? ¿Qué dice la Biblia sobre esta inteligencia artificial? Entonces, esta noche vamos a desarrollar más el tema en el asunto bíblico como tal. Por favor, no olviden sus likes, son muy importantes, dedito arriba, como dice Edson, y vamos a empezar. Si tienen dudas, por favor, no
no, en el chat los estaremos leyendo, vamos a tener más interacciones con ustedes, porque este es un tema con muchas, muchas preguntas. Bueno, y bueno, bienvenidos y que Dios sea acompañándonos en estos minutos. Dios les bendiga y bueno, bienvenidos. Lo presenté de primera al hermano Richard porque la semana pasada pues se afectó porque no le di la palabra al comienzo. Entonces yo dije, no, pues habrá que hacerlo hoy. Realmente, pastor, le agradezco muchísimo. Entonces, sí, quise tener ese detalle, vamos a llamarlo de alguna manera en esta noche. Bien, vamos con mi siguiente panelista, también bendiciéndole y agradeciendo por su tiempo en esta noche para seguir con lo que hace parte de este estudio. Copastor, buenas noches, bienvenido a este tercer y último capítulo del Faro de la Inteligencia Artificial. Bendiciones y bienvenido. Dios le bendiga a usted, pastor, igualmente a nuestro hermano Ricardo, nuestro hermano Edson, a cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Dios les bendiga, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos hablando de un tema que todos tenemos que conocerlo en alguna forma, porque en alguna forma nos va a tocar. Hay cosas en este mundo que uno no las puede dejar pasar. Hoy hablamos de calentamiento global, hablamos de hambrunas, hablamos de epidemias, hablamos de incluso de aspectos políticos, cada uno en su diferente región. Y son cosas que nos afectan, queramos o no, incluso dentro de la misma iglesia. Entonces, por el hecho de que nosotros seamos iglesia, no nos podemos apartar de ciertos temas. Este es un tema que está vigente para la humanidad y obviamente nosotros como iglesia y como parte de la humanidad tenemos que estar atentos qué es lo que va a pasar. Porque esto de la inteligencia artificial es algo que va a dirigir seguramente a la humanidad en un muy corto tiempo, imagino yo. Ya lo vamos a ver a través del estudio cómo se van dando las cosas y vamos a mostrar algunas hipótesis que existen acerca de esto de lo que va a ser la inteligencia artificial para ya les digo, un futuro muy cercano. Dios les bendiga y muy atentos al estudio de esta noche. Siga, pastor. Y ya que usted menciona eventos proféticos que se están dando paralelamente, algo de lo que siempre me gusta es que tengamos en cuenta eh, algunos hechos que se vienen dando en diferentes partes del mundo, incluso los días domingos, en nuestro servicio principal. Algo de lo que siempre me gusta hacer es dar un poquito de noticias proféticas, como le hemos colocado ese nombre. Y vea, una de las cosas que, por ejemplo, sucedió recientemente, eh, que me pareció de alguna manera impresionante, es lo que sucedió en una de las islas que hacen parte de los Estados Unidos, tal vez de las más turísticas que hay, ¿no? Recuerdo que inclusive hasta hace algunos años atrás existió una serie televisiva de acción que se llamaba Hawaii 5.0, ¿no? Creo que hasta películas y demás se hicieron con base a este lugar. Y no sé si se dieron cuenta las personas que nos están viendo en esta transmisión, lo golpeado que está esta zona a raíz precisamente de lo que es el calentamiento global y específicamente de un incendio que prácticamente devoró buena parte de una de estas islas pertenecientes a esa zona de Hawái, y donde inclusive hasta el momento existían algo así como más de 100 personas muertas a causa de esta situación, pero pensaban que de pronto el tema podía inclusive ascender, y las imágenes, la verdad, que nos pasaban en esta parte del mundo eran bastante escabrosas, ¿no? Ver cómo reitero, una zona tan turística como esta, una zona que de pronto tiene algunos beneficios, llamémoslo en cuestiones turísticas o en cuestiones, digamos, de lo que es su medio ambiente, cómo se ve golpeado a raíz de lo que es el calentamiento global y cómo se está afectando y cómo vemos diferentes partes del mundo, cómo están siendo ya tocados por lo que es este fenómeno del calentamiento global y cómo
ha traído destrucción de una forma impresionante en buena parte del mundo. Solamente quería mencionar eso para que nos demos cuenta de que la escritura se cumple al pie de la letra, tal como el mismo Señor lo estipuló en su momento y como las profecías escritas dentro de la Biblia, así la gente no quiera darles ningún tipo de crédito, pero la verdad es que esto se había anticipado desde hace más de 2000, 3000 años atrás, no solamente con Jesús, sino con varios profetas como Daniel o incluso en el mismo caso de Juan Apóstol con su célebre libro del Apocalipsis. Normalmente suelo arrancar con un texto de la palabra del Señor para dar la apertura a lo que es estos estudios. Mas, sin embargo, hoy tengo dos textos de la palabra, pero no los quiero soltar ahorita, porque es que quiero mencionar dos aspectos que me parecieron bastante llamativos y quiero más bien hacerlos un poquito adelante. Es más, hoy quiero que ustedes sean, hablo de mis hermanos panelistas, quien abran el debate en esta noche. Además, porque el hermano Ricardo dice de que él quiere que está que se habla y que quiere empezar a mencionar algunos aspectos referentes a esto de la inteligencia artificial. Así de que le voy a complacer ese deseo de hermano Richard, así de que arranque en esta noche con lo que es este debate, esta charla sobre lo que es la inteligencia artificial. La semana pasada estaba que se me hablaba y que me decía de cuestiones inclusive que quedaron pendientes sobre aspectos apocalípticos. No sé si vamos a abordarlo desde ya Claro. o si quieres hacer un poco más adelante. No, realmente, Paz, ya no me van a sacar del faro, porque estas oportunidades que me den la palabra de primera, esto es una belleza. En el programa anterior vimos muchas preguntas que quedaron, ¿cierto? Suelticas por ahí, en donde vemos que los avances tecnológicos pueden ser de verdad una bendición o una maldición, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes tocaron el tema sobre los avances de la tecnología, como por ejemplo el automóvil, ¿cierto? Sí. En este momento el automóvil es una bendición o una maldición, porque es que podemos ver que listo, nos transporta, pero ¿qué pasa con con la creación de Dios? ¿La estamos dañando o lo estamos cuidando como el Señor quiere que cuidemos su creación? Son preguntas para analizar realmente, ¿cierto? Porque tenemos que ver la parte de lo que Dios piensa sobre esas cosas, ¿cierto? También tocamos el tema, bueno, las tecnologías nos está volviendo lentos para pensar, sí o no, iglesia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cierto? Precisamente el pastor tocó ese tema el domingo. La tecnología ayuda a que nos muevan los sentimientos, cambia nuestras personalidades, ¿cierto? Nos esclaviza. Mire que los ejemplos que se dieron en el sermón del domingo, algo muy importante fue lo del celular, las redes sociales, ¿cierto? Pero es como si nuevamente la esclavitud volviera de una manera muy diferente, pero es la misma esclavitud, ¿cierto? Somos esclavos hoy en día de esta tecnología. Y va a llegar el momento y vamos a empezar a hablar un poco más sobre, de verdad vamos a empezar a adorar una inteligencia artificial, ¿cierto? Que a través de los años o muchos años atrás sería una locura pensar en que un robot pueda tomar decisiones por nosotros, ¿cierto? Pero en la actualidad no es algo descabellado, ¿cierto? Porque hoy vemos que tanto los avances tecnológicos pueda llegar a que posiblemente una inteligencia artificial pueda tomar mejores decisiones que nosotros, ¿cierto? Hoy en día tenemos un gran hueco en nuestro ser, ¿cierto? En donde nos estamos separando de nuestro amado Dios, ¿cierto? En donde damos ese hueco entre la fe, ¿cierto? Y nosotros. Gracias a ese gran espacio que existe, ahí es donde las creencias, donde
la gente mala, donde el enemigo puede llenarlo de una forma que puede engañar a la humanidad, ¿cierto? Entonces puede estar ligado, y lo digo por mí, que la inteligencia artificial pueda estar relacionada con la imagen del anticristo, esa imagen que habla en Apocalipsis 13, en donde esta imagen les dio potestad para poder hablar, para poder matar personas. Mire que estos temas son muy, muy importantes, iglesia. ¿Por qué? ¿Qué dice, si Jairito me ayuda? Proverbios 14:12, por favor, iglesia. Proverbios 14:12. Dice, hay un camino que el hombre le parece correcto, ¿cierto? Pero al final lleva ¿a qué? A la muerte. Dígame, iglesia, si todos estos inventos, todos estos avances tecnológicos son útiles o no para la humanidad. Claro, van a decir, claro, son muchos que nos están ayudando hoy en día, ¿cierto? En la medicina, sobre todo, para que las personas dejen de sufrir, ¿cierto? Los dolores, enfermedades tremendas. Posiblemente la tecnología nos puede ayudar. Pero, ¿qué me dice los avances en donde pueden cambiar nuestra personalidad, nos hace cambiar nuestro raciocinio, ¿cierto? Al punto de llegar de que nosotros mismos no podemos pensar, sino que alguien involucre eh, su poderío o su forma de pensar en nosotros, ¿cierto? Como siendo manipulados. Mira que en el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Contiene una visión apocalíptica de dos bestias emergiendo del mar y una del mar y de la tierra, ¿cierto? Para tomar el control del mundo. En esta visión dice que la imagen de la bestia se menciona por primera vez. La primera bestia es un monstruo de 10 cuernos, 7 cabezas y al que el dragón le ha dado poder y autoridad, ¿cierto, pastor? Esto lo habla Apocalipsis 13, si me ayuda Jairito, Apocalipsis 13 del 1 al 2. Y una de las cabezas es herida que mortalmente, pero ¿qué pasó? Fue sanada en Apocalipsis 13:3. La segunda bestia es una criatura de 2 cuernos, engañosamente, ¿cierto? Benigna, que comparte la autoridad con la primera bestia. La tarea de la segunda bestia es hacer que todos adoren esa primera bestia, ¿cierto? Que todos se arrodillen a esa bestia, mientras que la segunda bestia engaña al mundo con milagros, ordena que la imagen de esta bestia que tiene herida de espada y vivió, también exige que todos reciban la marca de la bestia, ¿cierto? Enfrente o en su mano derecha. Vamos a leer, por favor, Apocalipsis 13. Voy a buscarlo en la Biblia mientras ustedes me ayudan también a buscarlo. Apocalipsis 13. Yo quiero mencionarles, iglesia, que estas son opiniones mías, ¿cierto? Son personales, que nosotros como aquí, como representando el faro, investigamos, ¿cierto? Tomamos nuestro tiempo de investigación, ¿cierto? Investigamos lo que es las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Preguntamos a pastores, bueno, todas estas cosas. Entonces, de una u otra manera, quiero dar a entender que no es decir de que la bestia sea la inteligencia artificial, ¿no? Sino que posiblemente pueda ser una herramienta del anticristo para dar a conocerse al mundo entero, ¿sí? Es una opinión que puede resaltar por tanto avance tecnológico que hay en la actualidad. Como les decía al principio, muchos años atrás sería una locura, ¿cierto? En donde cómo puede Daniel ver esas visiones y poderlas escribir todo lo que él ve sin saber que la tecnología como hoy en día la estamos viendo, ¿cierto? Dice Apocalipsis 13, en las 5 se le dio boca que hablara arrogancias y blasfemias y se le dio autoridad para actuar por 42 meses y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar su nombre
de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y venderlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto. Espera también. Dice en Apocalipsis 13:3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero toda su herida mortal fue sanada, toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Miramos que la Biblia no proporciona muchos detalles sobre la imagen de la bestia, ¿cierto? Por eso, por mi parte, creo que la inteligencia artificial va a ser una gran herramienta, ¿cierto? ¿Qué podemos saber? Sabemos esto, que al falso profeta se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Para qué? Para que ella hablase, ¿cierto? En Apocalipsis 13:15 lo hizo. Esta imagen de la bestia que respira y habla exigirá entonces que se la adore. Cualquiera que se niegue a adorar a la imagen de la bestia será asesinado. Mira tan importante lo que habla la Biblia sobre esto, porque precisamente hoy ingresé al ChatGPT y le hice algunas preguntas. Dice, le pregunté algo normal como dice, ¿la inteligencia artificial puede matar humanos? Así, una pregunta tan sencillita. Dice, la inteligencia artificial en sí misma no tiene la capacidad de matar a los humanos de manera directa, ya que carece de motivaciones, emociones y deseos propios. Sin embargo, la IA podría ser utilizada para crear sistemas autónomos como drones, robots o vehículos autónomos que tengan la capacidad de causar daño o incluso la muerte si se usa de manera incorrecta o maliciosa. Pero póngale cuidado a lo que dice. El riesgo radica en cómo se programa y se controla la IA. Si se diseña una IA con algoritmos inapropiados o se permite que opere sin una supervisión adecuada, podría llevar a situaciones peligrosas. Por ejemplo, un sistema autónomo de armas se despliega en un entorno donde se pueda tomar decisiones letales sin intervención humana. Existe un riesgo real de que cause daño. ¿Qué significa esto, Iglesia? Que es una herramienta que puede ser utilizada por quién, por alguien malo, ¿cierto? En donde viene a hacerle daño a la humanidad. Posiblemente no lo utilice para enviar misiles a todo el mundo, pero ¿por qué si no la puede utilizar con la tecnología 5G y la próxima 6G que ya le están dando la bienvenida? Entre paréntesis, en Colombia llega ya el 5G, ya está haciendo la licitación el Ministerio de Telecomunicaciones para la infraestructura del 5G aquí en Colombia. Entonces no estamos muy lejos, ¿cierto?, de lo que pueda ocurrir a nivel mundial sobre esta tecnología. Voy a hacer como un pausa para que Jairito o el pastor tengan que decir algo. Gracias. Bueno, conste de que hoy te di la oportunidad de que... No, pero yo le respeto el tiempito. Bueno, varias cositas de las que tú mencionaste ahí, pero que no quiero entrar, digamos, por lo menos de mi parte todavía de fondo. Sí tengo una opinión respecto a esto, pero la quiero dejar un poquito más para adelante. Hay algo que definitivamente sí es clave en cuestiones de lo que es la tecnología, de lo que es los avances y el conocimiento del ser humano. Lo dije incluso desde el primer programa, que una de las capacidades que Dios nos dio a nosotros los seres humanos es de poder, a partir de los implementos o los accesorios que Dios ha creado, a partir de eso, reinventar.
no inventar, reinventar, porque realmente nosotros no hemos fabricado algo con algunas cosas que digamos sean netamente invención nuestra, ¿no? Lo que hemos hecho es que hemos tomado cosas que ya existían en la creación y las hemos modificado, ¿verdad? Y les contaba que esto incluso aparece desde la misma época tal vez del Génesis, incluso un poco más adelante. Recuerdo que inclusive les remarqué ese día lo que fue la construcción incluso de lo que fue el tabernáculo, cuando ya el pueblo de Israel como pueblo está consolidado y arranca ese camino al éxodo. Y el Señor, la primera orden que les da es levantar un lugar de reunión donde Él iba a tener encuentros con el pueblo de Israel a través de ese lugar, o donde Él iba a estar, digamos, la esencia de Él de alguna manera en ese lugar. Reitero, es lo que usted conoce en las escrituras para los que la han leído, y para los que no, pues simplemente esto a manera de información. Esto fue lo que se conoció como el tabernáculo. Usted se da cuenta de que incluso en aspectos como esos, Dios le da la opción al ser humano de inclusive modificar algunos aspectos, algunos implementos. A través de la misma Biblia y a través de lo que ha sido la parte de la cronología del ser humano acá en la tierra, tanto vuelvo y reitero, y perdón que sea reiterativo, tanto en la Biblia como fuera de ella, algo de lo que ha venido surgiendo y sobre todo digamos, en las últimas generaciones, es un avance definitivamente alto en cuestiones tecnológicas y en cuestiones científicas como tal, el avance tan enorme que se ha dado. Eh, Hace algunos días incluso, y tal vez en este mismo programa mencionaba, de que para mí no es simplemente una casualidad, una coincidencia o simplemente un agregado más de cuando Daniel profetiza que algo de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos es el avance de la ciencia. Eh, y les comentaba que algo que me llama la atención es que esto está muy paralelo, digamos, a otros fenómenos, como por ejemplo es la aparición del mismo anticristo, como por ejemplo es el hecho, digamos, de que también exista la maldad en una forma aumentada, de que empiecen a haber ciertos otros síntomas que inclusive mismo Jesús también los menciona por allá en los evangelios, y que él les da el nombre de dolores de parto. Y a mí no me parece que sea simplemente un comentario suelto o simplemente una visión que soltó Daniel ahí diciendo, y sí, y la ciencia aumentará. A mí me parece que esa parte de la ciencia, que entre otras cosas lo estamos viendo, está teniendo efectos, si bien es cierto, en corto plazo buenos, como Richard lo mencionó en el caso de lo del carro. ¿Quién obviamente no se beneficia del transporte, digamos, en carro? Claro, hoy en día las distancias se acortan a través de eso y podemos movilizarnos fácilmente de un punto a otro a través, digamos, de lo del vehículo. Ni hablar, por ejemplo, del avión y de otro tipo de eh, eh, invenciones que se han utilizado, por ejemplo, para eso. Pero eso ha traído un efecto colateral, ¿verdad? Que eso, digamos, por ejemplo, lo de los gases invernaderos y todo eso, en buena parte vienen precisamente de la combustión, de lo que son los carros, de lo que son las fábricas, e incluso de lo que son los aviones, del humo que sueltan. Entonces, digamos, si uno ve, eh, digamos, todo el tema de la ciencia, todo el tema de la tecnología, sí, en corto plazo ha sido de beneficio para todos, pero a largo plazo sí trae un efecto. Lo mismo podríamos hablar incluso, y ya le voy a dar cambio al copastor, otro ejemplo que dio el hermano Richard y que también lo mencionamos el domingo pasado, el caso del teléfono inteligente. ¿Quién no disfruta de tener hoy su teléfono inteligente? Todo el mundo. Estoy seguro de que la gran mayoría de ustedes, los que nos siguen ahí a través de las redes sociales, tienen seguramente incluso esta transmisión a través de su teléfono. Y digamos, está la posibilidad
porque usted ha podido acercar, digamos, diferentes aspectos a través de eso. Incluso usted puede investigar a través de su teléfono, usted puede buscar lo que quiera, incluso puede ver transmisiones de eventos de los que usted quiera ver a nivel del mundo. Todo eso usted lo puede hacer a través de su teléfono. Pero vamos a la parte, digamos, colateral que ha venido afectando. Y es que, digamos, hoy en día ya la gente solamente casi que vive para su teléfono. Usted va a notar un alto porcentaje de la gente enganchada casi todo el tiempo ahí a su teléfono. Yo podría de alguna manera decirle que aparte de las horas que usted está durmiendo, yo podría casi que asegurarle que el 70% del tiempo, así usted haga su ejercicio, así usted vaya a un trabajo, así usted comparta con su familia, pero casi siempre está la herramienta del teléfono ahí a su lado y casi siempre usted está por lo menos pendiente de cualquier novedad que aparezca en él, o incluso hasta la gente que está manejando o en diferentes aspectos que no está bien, entre otras cosas. Pero dése cuenta cómo eso ha venido volviéndose el personaje central de la historia de la humanidad. Y pregunto, entonces, ese invento que pudo haber sido tan bueno en el inicio y tan ventajoso, en este momento, ¿no será que nos está, por ejemplo, robando otras cosas que también son fundamentales, como el tiempo para Dios, para la familia y para otros aspectos? Copastor, voy con usted. Así es, señor. Quiero darles en cuenta acerca de lo que menciona nuestro hermano Ricardo, de que esto puede ser apocalíptico o algo que se está aventurando hacia el futuro. Eso tiene muchas connotaciones y de hecho hay muchas personas que lo conocen. Cuando yo suelo evangelizar a algunas personas, una de las primeras cosas que le sacan a uno es decirle, es que yo adoro a Dios como a mí me parece. Es decir, tratan de apartarse un poco de lo que son los cánticos, la adoración, la reunión dentro de un templo o lo que sea, sino que hacen su interpretación de que desde que uno no le haga daño a otra persona, ¿no? Ya puede tener asegurado el reino de los cielos. Sin embargo, yo les hago siempre esta reflexión. Les digo, ¿quién es más sabio? ¿Dios o nosotros? Obviamente me van a decir, y generalmente todo el mundo le dice, obvio, pues Dios es el que está sobre todo, Él lo conoce, lo sabe todo. Le digo, ok, pues entonces mire, hay una escritura, la voy a replicar aquí, uh, que dice allá en San Juan 5:39, es una orden del Señor, dice, escudriñen las escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si uno mira estas cosas, uno se da cuenta que entonces es sabiduría obedecerle a Dios. Si para Dios hubiese sido suficiente que usted sea bueno, ¿no? Y que de vez en cuando lo adore, pues Dios hubiera dicho, ¿sabe qué? Adórenme allá cada uno en su mejor forma, no hagan el daño, y esto que se llama Biblia no lo hubiéramos ahorrado. ¿Para qué esa vaina hoy en día? Pero el Señor en su sabiduría, ¿no? Nos dice, lean la escritura, busquen en la escritura. ¿Sabe por qué? Porque allí es donde está el reino de los cielos, allí es donde ustedes lo encuentran. Entonces una persona que ignora las escrituras, que no las lee, que no las comparte y que no acepta el mandamiento y se engaña a sí mismo diciendo que solamente por ser bueno va al reino de los cielos, pues obviamente es una persona que pasa de tonta porque se está engañando a sí misma. Esto lo hago alusión solamente para decir que hay personas que saben más que uno y uno tiene que escucharlos a esas personas, porque seguramente algo le tienen que decir. En este caso es Dios. Pero en el caso de la inteligencia artificial hay personas que sí saben de qué se trata la inteligencia artificial. Resulta que ahora, ahorita en marzo de este año, se reunió un grupito de personas. Se los voy a mencionar algunos de los que estuvieron allí. Mark Zuckerberg, ese es el líder, el guiador de Meta, de Facebook, de Instagram, de esas redes. Él es dueño de eso y es el que dirige los hilos de esas compañías. El señor Elon Musk,
que quizá es uno de los millonarios más grandes que existe hoy en el mundo. Él es el que domina las naves que están viajando ahorita al espacio, es el que tiene una cantidad de satélites. El internet muy pronto va a ser manejado por él porque instaló una serie de satélites alrededor de la Tierra. Es el dueño Ujú, de la producción de los carros, esos que vuelan, ¿no? Ese es el ujú. dueño de todo eso, el señor Elon Musk. El señor Steve Wozniak, ese señor fue el cofundador junto a Steve Jobs de eso que se llama Apple. Eso que es la manzanita, todos esos productos, el iMac, el iPhone, todos esos elementos vienen de una compañía que se llama Mac, de la compañía que produjo o que creó el señor Steve Jobs. Ese señor Wozniak hoy en día vive. Él fue el cofundador. Esos señores y otros como el dueño de Amazon, que es una de las compañías que manda en el mundo, Google, que es uno de los que maneja todos los buscadores y una cantidad de cosas. Ellos son dueños de toda la información nuestra, de la suya y la mía, en los señores de Google. Un señor que se llama Joseph Nosh Harari, que es un maestro, enseña en una de las universidades de Jerusalén, ¿no? Pues ese grupo de personas se reunieron ahorita, en el 23 de marzo de este año. Se reunieron en un lugar y, ¿sabe lo que dijeron? Dijeron, la inteligencia artificial está tan peligrosa que el ser humano no está preparado para esto. ¿Qué hicieron? Inmediatamente, esas tipo de compañías que son las que están desarrollando la inteligencia artificial pararon. Por 6 meses está parada la producción de esa. Obviamente ellos seguramente estarán trabajando por abajo. Pero pararon eso porque dijeron que la humanidad está en peligro. Y uno se pregunta, a ver, si esas personas que lo conocen todo, que manejan el mundo, que están al tanto de esas situaciones y están preveyendo que la inteligencia artificial es peligrosa para el mundo, pues uno tiene que prestarles atención. Una vez que ellos están perdiendo millones y millones de dólares, ¿no? Porque una vez que no están produciendo eso, ellos están perdiendo. Si ellos se ven abocados a eso, es que realmente eso es muy peligroso. Y hay que prestarle mucha atención entonces a lo que es la inteligencia artificial. Este señor, este que les hablé últimamente, el maestro ese que se llama Yuval Nash, que está en Jerusalén, tiene algunos libros. Por aquí los copié porque no los conozco muy bien. Uno se llama Sapiens, de animales a dioses. Otro se llama Hondeus, una breve historia del mañana. Otro se llama 21 lecciones para el siglo XXI. En los libros de él trata lo que es la inteligencia artificial y cómo el futuro se va a ver. Y en una de esas, el señor dice una cosita como esta. Dice, la inteligencia artificial llegará a moldear el siglo XXI, desde superar la muerte hasta la misma creación, que son palabras bien grandes. Cuando hablaba esto de superar la muerte, yo antier, si no estoy mal, vi una conferencia por ahí que me llamó la atención. Hay una compañía, no recuerdo si es en Estados Unidos o en Inglaterra, hay una compañía que está vendiendo un producto, por si a usted le interesa por ahí, que se llama Dialogue con los Muertos. Y ustedes dirán, de pronto es un Medium o algo así, nos inventamos ahora un Medium. Pues algo muy similar, sí señor, es lo que está pasando. Eso que mencionó nuestro hermano Ricardo, que lo del 5G, ¿no? Que hablamos aquí de la realidad virtual, hablamos de los avatares, hoy hablamos de la inteligencia artificial. Esos son elementos de un esquema que ellos están juntando. Eso todo lo van a unir en determinado momento. Esos no son cabos sueltos que están por allá ambulando. Los han creado y se van a unir. En esto de Dialogue con los Muertos, o ese programita que le están vendiendo a la gente para cuando un ser querido muere, porque es cuando un ser querido muere, le ofrecen ese servicio. Lo que hacen es eso, juntar todos esos elementos para presentarle a las personas el tal difunto ese. ¿Cómo lo hacen? Pues resulta que esta que nosotros damos allá en Google, toda nuestra información que damos en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, todo eso que usted está poniendo allá, eso está siendo coleccionado dentro de algunas memorias dentro del mundo. Ellos lo conocen más que usted mismo conocerse. Ellos conocen sus gustos, de qué se viste, qué come, qué le gusta, a dónde va. Ellos saben, conocen a dónde pasea, con quién vive, porque usted lo está dejando allí.
Pues lo que están haciendo ellos es que se lo están dando a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se junta con la realidad virtual y esa realidad virtual crea un avatar. Nosotros vimos acá en un faro que es un avatar, que es un elemento, un personaje que se presenta en una realidad que parece que fuese cierta. Lo mostramos a través de cantantes, han presentado a Michael Jackson, a Elvis Presley, cantantes que hayan fallecido, les han hecho conciertos en estadios grandísimos donde pasan un avatar y la gente dice, no, pero allá estaba, ya yo lo vimos, estaba cantando, porque esos son los avatares, son personajes casi vivos que se presentan ahí, obviamente, pues no son reales, pero se presentan así, en una realidad virtual. La inteligencia artificial lo que hace es que como conoce a las personas, le están dando la información de un difunto. Nosotros lo mostramos aquí en el cafecito, en el último cafecito que hicimos. Yo les mostré cómo a través de unas órdenes que nosotros le dábamos al ordenador, a través de un ChatGPT, ellos nos contestaban exactamente como una persona podría hacerlo. Pues, ¿qué están haciendo? Están sacando un avatar de una persona que está muerta, que conoce todas sus cosas, y la gente está dialogando con el muerto. Y el muerto les contesta como si estuviera ahí vivo. Eso es traer a los muertos de verdad. Y a mí me pareció curioso esto. Y lo que dice este señor, es la inteligencia artificial. Vamos a vivir en un mundo irreal donde no sabremos quiénes están vivos, quiénes están muertos. Usted podrá estar asistiendo o nosotros haciendo un faro desde acá y de pronto estaremos en París, en Brasil, con un avatar. Será un mundo irreal donde no sabremos ni quién es real ni quién es, ni qué es lo que existe. Esta es la inteligencia artificial y es a donde estamos apuntando. Siga, pastor. Bueno, les dije que quería ahora sí Paz, mirar un par. Paz, Señor, algo que quiero agregar con lo que dice Jairito, si me lo permite, por favor. Algo que él toma, algo muy importante, y es que las personas a veces no caen en cuenta, es que las mismas aplicaciones de celular, cuando ustedes van a instalar una app, ejemplo, no sé, ustedes ya conocen que Twitter, ¿cierto? Es de Elon Musk, ¿cierto? Y Elon Musk ahora le cambió el logo por una X, ¿cierto? Ahora, como Mark, el dueño de Meta, no se dejó, porque hay una guerra tecnológica entre ellos, pero yo creo que al fondo son como unos servidores, ¿cierto? Para traer a flote la inteligencia artificial, pues él también desarrolló su Twitter, ¿cierto? Que se llama Threads, ¿cierto? Ahora, ¿qué viene con esta nueva app? Ellos tienen unas políticas de privacidad en donde al instalar Threads pide que si puede ingresar a todos los privilegios que tenga el celular, imágenes, ¿cierto? Que todas las fotos puede ingresar a donde están sus fotos, videos, ¿cierto? Sus contactos, ubicación real, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con algunos permisos que están requiriendo? La religión, o sea, en ninguna app le había permitido religión y en esta app ya está solicitando, bueno, usted, ¿cuál es su fe? ¿Cierto? Y muchos de los países están bloqueando esta app por eso, porque es que ya casi no hay un libre albedrío frente a estas aplicaciones. Y eso lo tenemos que tener muy, muy en cuenta, iglesia, porque sin darnos cuenta, estas herramientas están siendo utilizadas pues para llenar esa gran inteligencia artificial que nos está contando Jairo. Y sin darse cuenta es que ya ellos tienen sus fotos, sus Claro, videos, conocen su quiénes son su vida. familia y todo. Y sin darnos cuenta nosotros, aceptar, aceptar, siguiente, siguiente y ya tengo la aplicación. Pero ¿por qué nadie lee estas cosas que son las políticas de privacidad? Son jurgos de hojas y una lectura súper larga, pero nadie los lee y ahí es donde le estamos, entre comillas, vendiendo toda nuestra privacidad que sea pública a estas grandes empresas. Sigue, pastor. perfecto. Bueno, quería mostrarles un pasaje quiero que abran la Biblia ahora sí, Josué capítulo 7, verso 2.
Josué 7:2. Seguramente ustedes se preguntarán, ¿y el pastor por qué nos mandó allá si esto no habla de nada de inteligencia artificial? Todos tenemos esa Mire, duda, pastor. exacto, yo sé que sí. Póngale cuidado a lo que dice este pasaje. Dice, bueno, perdón un segundito que está cargando acá. Dice, después Josué envió hombres desde Jericó, y quiero que le presten atención a ese nombre, ahí, ¿cierto? Ahí, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, pues ellos subieron y reconocieron ahí. Supongo que todavía está más enredado, ¿verdad, hermano Richard? Eh, Total. Mire lo que usted incluso está colocando, copastor, dentro como imagen de portada de lo que es este estudio. Las siglas que aparecen ahí son ahí. Solamente que en el texto original aparece con una H en lo que es la parte simplificada, llamemos, de lo que es la inteligencia artificial en su sigla en inglés, aparece ahí, pero sin esa H. Hay me encontré con un pastor que hace un estudio, voy a darle el crédito, obviamente, a este hombre, se llama Joe Cobas. Y este hombre sostiene de que, como siempre, la escritura está adelantada a todo lo que sucede. Y dice, es muy particular encontrar algunos aspectos acá y que están de alguna manera proféticamente muy relacionados con los eventos del postrer tiempo, del último tiempo. Aquí hay tres nombres que aparecen en juego dentro de este versículo. Betel, que su traducción es casa de Dios o el lugar de Dios, es donde normalmente ellos, históricamente el pueblo de Israel levantó sitios de peregrinación y sitios donde siempre se levantó alabanza a Dios. El siguiente nombre es Betabel, que usted lo encuentra ahí y que, permítame un segundo, porque no quiero dar de pronto el nombre incorrecto de lo que significa, eh, que me parece fundamental de que usted lo tenga. Betaben significa casa de vanidad. Óigame bien, casa de vanidad. Y ahí, esas dos siglas, esa A, que en la Biblia aparece HA ahí, muy parecido a lo que es la inteligencia artificial. La traducción de eso significa eh, casa de ruinas, pero también este es un verbo hebreo, que significa torcer, pervertir o distorsionar. Y si ustedes encuentran la particularidad que hay acá, es que la gente, el pueblo tendió, el pueblo de Israel, a ir hacia ese lugar. O sea, pasó por el lugar de vanidad, o sea, esa casa donde se sintieron, wow, somos los grandes, somos los poderosos, somos el pueblo que venimos de derrotar, eh, y de tomar posesión de lo que era Jericó. Recuerde usted que Jericó es la primera ciudad grande que se encuentran a la hora de tomar control de lo que era esa tierra de Canaán, y era un pueblo fortificado, usted conoce la historia, y era un pueblo que era muy avanzado en muchos aspectos, eh, y Dios les da la victoria. ¿Qué creen que ocurrió con ese pueblo después de haber derribado a ese Jericó? Se envanecieron, se enaltecieron, dijeron, wow, a nosotros no hay quien nos gane, somos los mejores, y si pudimos con este, vamos a poder con cualquiera. Casa de vanidad. Y llegan posteriormente ahí.
Ahí, sitio de perversión, sitio donde todo es transformado, sitio donde las cosas y los fundamentos de Dios pierden valor. A mí me pareció muy interesante lo que plantea este señor, porque él lo relaciona incluso con lo que puede ser la posteridad apegado a ese avance científico en la gente, en la humanidad. Y él lo plantea precisamente diciendo, vea, lo que va a suceder muy probablemente en ese último tiempo es que la gente, al sentir de que no tienen techo, llamémoslo así, en cuestiones tecnológicas, en cuestiones científicas, es decir, que pueden lograr prácticamente cualquier objetivo, van a dejar de un lado lo que es la presencia de Dios. Es decir, Dios va a desaparecer completamente del mapa. El día que la humanidad sienta que tiene el control de absolutamente todo, Dios va a desaparecer completamente. Y justamente esto de la inteligencia artificial, reitero, no es que sea un problema que vayamos avanzando. El problema es los usos que se le están dando a las cosas y el final que está teniendo, digamos, cada una de estas situaciones. Y aquí, precisamente lo que ocurre es que ese pueblo, a raíz de esa situación, como siempre, terminó pervirtiéndose. Por eso, ese nombre de ahí. A mí me parece que esto no es coincidente, de todos modos, de que ese nombre ahí aparezca en la Biblia como perversión y que las sílabas o la sigla de inteligencia artificial esté relacionado con esas mismas dos sílabas. Porque es que la inteligencia artificial sí puede llevar en algún momento a que la gente se sienta de que puede llegar al trono de Dios, tocar el trono de Dios y justamente pervertir completamente lo que es la humanidad. Y eso es definitivamente delicado. Vemos que los avances tecnológicos vienen de unas personas que buscan mejorar y darles como tranquilidad a las personas, ¿cierto? Hacen un buen trabajo, piensan en hacerle bien al planeta, ¿cierto? De una u otra manera tratan como de proteger la vida. Pero quiero darles un versículo en donde sabemos que ninguno de nosotros puede controlar, ¿cierto? Si otros usarán el buen trabajo, ¿cierto? De algunas personas para hacer cosas malas. Mira lo que nos indica Eclesiastes, ¿cierto? Donde el predicador muestra que él teme con todo el trabajo que ha hecho que alguien pueda tomarlo para hacer cosas malas, ¿cierto? Jairito, si me ayudas, por favor, Eclesiastés 2 del 18 al 19. Dice, tengo que dejárselo al hombre que venga después de mí, ¿cierto? Está hablando del trabajo de él. ¿Quién sabe si será sabio o tonto? Sea como sea, él controlará todo lo que con tanto esfuerzo y sabiduría he conseguido bajo el sol. Mire que estas preguntas, esto es lo que nos dice este predicador de Eclesiastés, es algo muy importante, porque si nos damos cuenta, y ustedes han escuchado el noticiero, el creador y el que ayudó a avanzar sobre la inteligencia artificial renunció de su puesto de trabajo, renunció de esta obra que ayudó a crear. Oiga, pero como dice el pastor, ¿es mucha coincidencia? No, no, iglesia, porque si nos vamos directamente a que esta herramienta pueda ser utilizada por alguien, pues como lo digo, pues por mi opinión, no puede estar descabellado que pueda ser como una herramienta para el anticristo, ¿cierto? ¿Qué dice Apocalipsis 13, 14 al 17? Y engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan ¿qué? Imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y qué, y vivió.
y se le permitió infundir ¿qué? Aliento a qué? A la imagen, escuche bien, a la imagen de la bestia, para que la imagen ¿qué? Hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Oiga, es impactante, ¿no? Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Mira tan importante que es lo que nos estaba diciendo este predicador de Eclesiastes. Es una herramienta que de una u otra manera surgió para hacerle el bien a la humanidad, pero va a posiblemente llegar a alguien con malas intenciones, ¿cierto? Para tomar todo ese trabajo y, como decimos aquí en Colombia, voltear la arepa para tomarlo algo malo. Pero todos nos preguntamos, ¿cuál es exactamente la naturaleza de la imagen de la bestia? ¿Cierto? La Biblia no lo dice. Por ello, vemos y especulamos sobre la antigua eh, especulaciones que era la imagen de la bestia, es una estatua con apariencia de vida, ¿cierto? Pero hoy no suena descabellado que con el auge de nuevas tecnologías llegan nuevas teorías, incluyendo, como lo decía Jairito, hologramas, ¿cierto? Un androide. Si ustedes bien saben, les envié la noticia de que el 2023 al finalizar se están haciendo robots de manera masiva, ¿cierto? En la imagen de la bestia como un cyborg, un híbrido humano o un clon humano, ¿cierto? Sea lo que sea, la imagen de la bestia es el centro de la adoración en la religión de la bestia, como tal, ¿cierto? Durante la segunda mitad de la tribulación. Entonces vemos que la obediencia hacia la imagen de la bestia es la forma en que los pueblos son engañados del mundo, ¿cierto? Que adorarán a quien, que es como una herramienta que podrá adorar al hombre de pecado, como lo dice en 2 Tesalonicenses 2:3, ¿cierto? Que se erige como un dios, ¿en dónde? En el templo de Jerusalén. Allí vemos que la plataforma en estos momentos se está ya listando, pienso yo, con estas nuevas tecnologías no va a haber punto ciego donde no podamos ver la imagen de este personaje, ¿cierto? Ya la está lista, hasta podemos decir con todas estas aplicaciones que hemos tenido en el celular, podrá ser una imagen que tendrá inteligencia propia, podrá conocer y detectar la información de cada uno de nosotros. Pues claro que sí, ¿cierto? Y también dar órdenes para movilizar muchas veces las tropas del anticristo. Entonces, así que aunque estemos viendo el tiempo de las profecías, vemos que se está acercando el tiempo de que nuestro amado Jesús venga por segunda vez, ¿cierto? Es evidente que todos estos avances tecnológicos son una plataforma ideal. No estoy diciendo que sea, pero es una plataforma ideal que se está preparando para cuando el anticristo se manifieste en todo el mundo, ¿cierto? Para que tenga alcance y pueda crear su gobierno. Lo estamos viendo con los ovnis, ¿cierto? Lo estamos viendo con las guerras que ahora están, ¿cierto? Eh, Aeronaves no tripuladas. Entonces, creo que estamos en el fin de los tiempos. Primero, ya estamos en los fin del tiempo de gracia, donde, oiga, cada día no, es un poquito llevar la palabra de Dios, porque si uno evangeliza, si uno dice la palabra de Dios, uno ahora es el malo. Ahora todo el que haga el pecado, oiga, bienvenido. Ganó el transexual allá en México, esa vaina y todo el mundo aplaude. Pero un show de televisión donde meten a un cristiano y canta y no lo aceptan porque ser cristiano, ahí estamos graves. Por ello es un punto de que yo doy, de que la iglesia sea levantada, ¿cierto? Para evitarnos estas cosas. Y esta herramienta, iglesia, puede ser muy útil, ¿cierto? Como imagen
de aquella bestia. Pastor. Bueno, acá, por ejemplo, nuestra hermana Lady nos está escribiendo. Hola iglesia, bendiciones. Pregunta por favor, ¿se puede dar que la llamada bestia sea guiada o controlada por la inteligencia artificial? Totalmente. Primero que nada, un saludo a ella, que incluso ya está de cumpleaños, le bendecimos desde acá. Feliz cumpleaños. Un abrazo especial para ella. Y ya le vamos o por lo menos de mi parte, no sé si ustedes quieran contestarle, pero pues yo tengo una posición que la pienso dar un poquito más adelante. Pero quiero centrarme en algo de lo que en este momento Richard acaba de mencionar, y es algo que tiene que ver justamente con lo que es lo que ha venido trascendiendo y ocurriendo dentro de la humanidad desde hace unos años para acá, un tiempo para acá. Y es que, si ustedes recuerdan, incluso cuando arrancamos estos programas del Faro, que estábamos en plena pandemia, algo de lo que se dijo acá es que después de que la Tierra empezara y el ser humano empezara a vivir este tipo de juicios y este tipo de aspectos, la situación tendería era a decaer, no a subir, porque me acuerdo mucho que la mayoría de predicadores siempre sostuvieron de que saliendo de la pandemia el mundo iba a ser mucho mejor de lo que había sido antes, que iba a ser extraordinario, que no era sino que saliéramos de la pandemia y que las cosas iban a ser, pero mejor dicho, maravillosas. Eso lo puedo inclusive certificar porque la gran mayoría de predicadores que tienen espacios en televisión o en radio sostuvieron esa versión de que apenas si saliéramos de lo que era la pandemia, las cosas iban a mejorar. La pregunta es puntual. 3 años después de la pandemia, ¿realmente las cosas han mejorado? ¿Realmente las cosas van mejor? ¿Usted siente que las cosas van mejor? ¿Usted verdaderamente se está dando cuenta de que las cosas vayan mejorando o por el contrario van decayendo? En ese entonces recuerdo haber compartido un pasaje que lo quiero volver a tener en cuenta hoy, hermano Richard, para que usted se dé cuenta cómo el Señor es tan perfecto y tan sabio en todo, que mire lo que dice. Isaías 24, 20, por favor, al 22. Isaías 24, 20 al 22. Y quiero que usted me coloque, si es posible, copastor, la versión TLA, que es muy fácil de entender. TLA, traducción lenguaje actual. Isaías 24, 20, 22. Este pasaje lo mencioné en ese entonces. Pero hoy, perdón, pero tengo que pasar mi cuenta de cobro, ¿no? Porque yo siento de que las cosas en ese entonces se dijeron claramente de que no iban a mejorar, no porque nos lo dijéramos nosotros o porque fuéramos un poco de pesimistas, sino o que estuviéramos atando las naciones o cosas así como eso. No, sino porque la Biblia, mire lo que dice. Quiero que le preste usted atención. Dice, la tierra temblará como un borracho y se vendrá abajo como frágil choza. Pesa tanto el pecado de la gente que la tierra caerá y nunca más volverá a levantarse. Ese día, Dios castigará a los que gobiernan con maldad, tanto en el cielo como en la tierra, y los meterá en un calabozo y tendrá encarcelados hasta el final, cuando serán castigados. Creo que es un pasaje de esos perfectamente claros, donde marca absolutamente todo. Y es que el ser humano, algo de lo que se ha encargado de llevar es a este mundo a ir de tumbo en tumbo, como lo dice la escritura, como un borracho. No lo podemos tomar de una forma literal, es decir, que esté moviéndose la tierra, no, pero en cuestiones espirituales sí. La verdad es que en este momento estamos tan mal en aspectos espirituales y en aspectos de gobierno y en aspectos de diferentes aspectos, que eso ha conllevado precisamente a que la maldad se haya multiplicado, como el mismo Jesús lo había dicho. Eso que está empujando a que la tierra
caiga, dice ahí la escritura, como una choza, es precisamente producido porque el ser humano ha perdido lo que son los principios meramente cristianos, meramente de Dios. Y posteriormente, mire lo que dice el profeta Isaías, dice, y la tierra caerá a causa del pecado. ¿Usted cree que lo de la inteligencia artificial, usted cree que todas las cosas que hoy en día se nos colocan fácil, que el mundo en el que vivimos no está conllevando a que el pecado aumente? Y vuelvo y digo, no es que esté diciendo o esté condenando que la tecnología sea mala como tal, pero es que a través de la tecnología se ha multiplicado, por ejemplo, la pornografía. A través de la tecnología es donde más nos incitan a que nuestros muchachos se pertenezcan a grupos que no son los que el Señor conformó como sexo masculino o femenino. Es que a través de la tecnología es donde constantemente nos dicen que Dios para qué, que para qué nos sirve, que eso es solamente un cuento de viejos. Eso se ha encargado de venir produciendo de que la humanidad vaya decayendo. Y dice el Señor, después de que exista esa pandemia espiritual, que es el pecado, la tierra caerá y nunca, óigame bien, nunca más se irá a levantar. Luego entonces, lo que se avecina cada vez va a ser seguramente un mundo más moderno. Yo no digo que no, en muchos aspectos, pero espiritualmente un mundo completamente decadente. Voy con usted, copastor. Me llama la atención esa parte y la quiero subrayar. ¿Por qué la tierra cae? Y ahí dice, pesa tanto el pecado de la gente. Imagínense, es tan grande el pecado que la tierra no la va a soportar siquiera la cantidad de pecado que hay. No hace mucho, no recuerdo si fue en una enseñanza de los jueves en un cafecito, no recuerdo. Yo les pasé un video donde les mostraba cómo en algunas escuelas de Europa y de Estados Unidos estaban adoctrinando a los niñitos 4 o 5 años con actividades sexuales. Que había algunos padres que obviamente reclamaron ante esa vaina de cómo iban a coger a los niños y empezar a adoctrinarlos bajo esa situación, que eso era imposible, que harán al menos los niños sobrevivir. Y como vemos, el mundo está enfrentado entre unos que sí y otros que no. Obviamente esas son cosas y habría que hablar de los derechos. Hay mucha gente que dice, es que el derecho ni siquiera hoy se ha definido ya que es derecho. ¿Qué es derecho de una persona? Porque resulta que hoy una imposición parece que fuese un derecho para alguien y eso no es así. Hoy nos pasaron por ahí un video que yo creo que muchos de ustedes lo habrán visto. Si no lo han visto, seguramente por las redes sociales lo van a ver. De unos niñitos, ¿no? Niñitos de qué, 4, 5, 6 años quizá, adorando a Satanás dentro de escuelas, adoctrinando a los niños. ¿Eso qué está llamando? Pues llamando pecado, pecado, porque esos niños van a crecer ya en un adoctrinamiento, adorando a un ser en un desconocimiento total de Dios, más si en los hogares, como pasa hoy en día, los papás no tienen conciencia de enseñar a sus hijos y mucha gente llevarlos sobre un camino perfecto, sino lo dejan todo que lo hagan las escuelas o otro tipo de personas como en este caso. Están adoctrinando a nuestros niños a que empiecen a adorar a Satanás. Y eso es grave. Por eso el pecado pesa tanto. Las leyes del aborto, que son hechas verdaderas, las leyes de los matrimonios igualitarios, igualmente. Es realmente un mundo pecaminoso. Uno para hacia donde mira no es sino eso. Pues está perfectamente la palabra allí declarada. Pesa tanto el pecado en la tierra que un día la tierra obviamente va a andar de tumbo en tumbo. Y eso es lo que nos avecina. Dándole respuesta, porque ya se nos acaba el tiempo, a Lady Zita acerca de lo de la inteligencia artificial. Mire que sí, a mí no me... Eso no es descabellado. Yo creo que lo hablamos en un faro ya cuando tocamos acerca de las bestias. Allí cuando menciona esos pasajes que leyó el hermano Ricardo, acerca de que la bestia le da vida a otra, ¿no? Y esa toma vida y se levanta. Nosotros tenemos que entender que la vida como tal solamente proviene de Dios. Él es el único que tiene el fundamento de entregarnos un soplo de vida a todos. ¿Qué es lo que va a hacer Satanás? Levantar seguramente una mentira, porque él es un mentiroso desde el principio,
una mentira y va a embaucar a la gente con que va a le va a dar vida a algo. Yo les dije, no hace mucho, yo recuerdo que les dije a cada uno de ustedes, les dije, esta semana, porque eso creo que lo hablé un domingo, les dije, esta semana, eso fue el veintitanto de mayo, pero la fecha fue 25 de mayo. Yo les dije, este 25 de mayo mucha gente ni siquiera le va a prestar atención. Para todo el mundo fue un día cualquiera, nadie lo anotó en el calendario. Pero esta fecha yo les dije va a pasar a la historia. Algún día se hablará del 25 de mayo. ¿Sabe qué pasó ese día? Ese día le aprobaron a Elon Musk la creación del chip cerebral. Ese empezó a forjarse porque hasta el momento él no tenía los permisos. La FDA, que es la principal organismo en Estados Unidos que aprueba este tipo de cosas, se lo aprobó. Y Elon Musk empezaron a trabajar. Dicen que para fin de este año ya van a tener implantados los primeros 6 chips en personas. Y se supone, de acuerdo a algunas profetas de esos, que para el año entrante, para fin de año, van a haber más de 100 personas con chips dentro de la cabeza que los llaman los ciberrobots o los humanoides. Eso es grave. Eso es gravísimo, como yo les dije. ¿Y cómo lo va a enfrentar la iglesia? Porque esa era la pregunta que yo en ese entonces les hacía. Imagínense, una persona que le implantan un chip en el cerebro no tiene que estudiar desde los 5 años, de pasarse en una universidad, ni en una primaria, ni en esto. ¿Sabe por qué? Porque en el chip le van a meter que se hable idiomas, le van a meter conocimiento de arquitectura, de ingeniería, de esto. No necesita de ninguna de esas cosas, porque ya lo sabe, lo tiene implantado en la cabeza. Yo les decía, ¿cómo la iglesia va a enfrentar en eso si nosotros no nos vamos a dejar implantar esas cosas? Uno de nuestros jóvenes que tiene que matarse años y años estudiando para una arquitectura comparado con un niño de 5 años que llegan y le meten un chip y ya lo sabe todo. Eso va a ser grave. Y está a la vuelta de la esquina. Ya les digo, esto se proyecta que para el fin del año entrante van a haber 100 humanoides. O sea, 100 personas que van a tener los chips implantados dentro del cerebro. Ya les digo, ese 25 de mayo nadie lo anotó, pero yo sí lo tengo en cuenta. Que se va a marcar la historia porque fue el día en que nació prácticamente el humanoide. Lo que va a hacer Satanás, obviamente, en fin de los tiempos, cuando va a levantar a alguien que lo sabe todo, que conoce de todo, es un tipo de estos humanoides. Porque va a ser un ser implantado, va a ser un mitad hombre, seguramente mitad cibernético. Va a ser una especie. Cuando hablan de que esa imagen, oiga bien, imagen tomará vida, es una cuestión de estas. Y esto es lo grave que realmente es lo que nosotros nos vamos a enfrentar. Para terminar, porque pastor ya se me acaba el tiempo a mí por mi parte, yo les quiero dejar una preguntita. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a acontecer estas situaciones? Y yo les dije en el último cafecito, miren que el internet cuánto tiempo duró para estar en nosotros. Y yo les dije más o menos duró 40 años. Desde por allá, desde cuando sus inicios. Realmente el internet, si uno lo mira, empezó a ser fuerte desde el año 2000, por ahí, 2001. Pero digamos que desde allá cuando se hizo el inicio fueron más o menos 40 años. En 40 años el mundo está gobernado por el internet. Usted y yo estamos gobernados por la... Nosotros no podemos vivir sin un computador, sin un teléfono. Nosotros no podemos vivir incomunicados. Estamos gobernados por el internet. Nos manejan a través del internet. Eso tomó 40 años. La pregunta que yo les hacía, con esto de la inteligencia artificial, ¿cuánto tiempo ustedes creen que va a tomar el mundo para que eso se posesione? Y yo les digo, antes de 20 años, este mundo estará gobernado por eso que se llama inteligencia artificial. Los tales humanoides, los ciberhumanos. Dios los bendiga, nos vemos la semana entrante. Bendiciones, copastor, feliz descanso para usted. Y como siempre, gracias por sus conceptos en esta noche compartidos a cada uno de nosotros. Coloca la hermana Marta, o sea que están haciendo hasta lo imposible para que la inteligencia artificial sea algo indispensable. Total. Va a ser. Va a ser indispensable. Sí. Perfecto.
Es que yo, Hermano Richard, perdón, el pastor, vea, ya me había despedido, Hermano, ya se había pero es que ido. me hacen hablar. ¿Qué voy a hacer? Mire, el hermano Ricardo tocó algo allí, que dijo que nos conocían y yo les dije, vean, nos conocen, saben cómo actuamos, cómo vivimos, qué comemos. Cuando usted está allá chateando en el WhatsApp, en el Instagram, cuando usted le da un like a una empanada, a un perro caliente, ellos ya saben que a usted le gusta esas vainas. Si a usted le gusta mirar fútbol, ellos ya saben que a usted le gusta esas vainas. En Estados Unidos, en el Facebook, en el 2010, oiga, 2010, hicieron un experimento para que vean cómo van ellos de adelantados. Hicieron un experimento de saber cuál era la intención de votar las personas. En ese caso creo que fue Donald Trump el que salía en ese momento como presidente. Creo que fue para las del 2016, algo así. Bueno, el hecho es que ellos pusieron ahí en el Face un botón, ¿no? Donde hacían una preguntita y en esa pregunta iba inmiscuido algunos, digamos, como deseos que tenían la gente de ver cómo quería estar Estados Unidos y esto y aquello, pero sin preguntarles, ¿no? Acerca de política ni nada. Es decir, en hacer preguntas directas. Solamente hay una encuesta, me parece, eran como 3 preguntas nada más. Pues cuando la gente contestó eso lo mandaron a una inteligencia y la inteligencia sumó eso y miró con cuál de los candidatos cada uno se identificaba sin que usted dijera el nombre. ¿Sabe cuánto fue el acierto de esa inteligencia artificial que le dieron allá esos datos? El 90% lo acertó. Es decir, que la inteligencia no falló, conocía a la gente por quién iba a votar. Así se la dejo nada más. Siga ahora sí, hermano. Dios les bendiga. Vamos a desconectarlo. hermano Richard, arranqué con usted, voy a cerrar con usted. ¿Qué tenemos para de pronto, como siempre les digo, una reflexión final en esta noche antes de ir ya cerrando este episodio del PAN? Realmente lo que nos dice Lady sobre esa pregunta es algo muy chévere, porque nos damos cuenta que a través de la historia, a través de lo que nos cuenta las Sagradas Escrituras, es que la mayoría de los pueblos que están en contra de las cosas de Dios siempre quieren someter, ¿cierto? Siempre quieren someter al pueblo cristiano, ¿cierto? Y así no sea cristiano, las grandes entes, los grandes élites, siempre quieren poder. No solo se toman todo el dinero del mundo, sino después de ser multimillonarios, quieren es poder, ¿cierto? Después de tener el poder, quieren es tener el control, ¿cierto? Estar por encima de todos. Y podemos tener una conclusión que la imagen de la bestia va a ser completamente manipulada por este anticristo. Va a ser una super herramienta donde puede darse a conocer hasta el lugar más remoto del planeta. Claro que puede ser manipulada y tiene que ser guiada por la inteligencia artificial. Si nosotros somos guiados en este momento cuando escribimos a la EPS por un chatbot, en donde nos responden todas las preguntas que tenemos y nos asesora una inteligencia artificial, ¿cómo no vamos a ser posiblemente en algún momento, Dios no permita que estemos en esa tribulación, sino que nos vayamos con Él? Pero las personas van a ser guiadas por esta inteligencia artificial. La misma palabra dice que les da una potestad, ¿cierto? Hasta de matar. Entonces, claro que eh, esta IA va a ser la herramienta más útil para darse a conocer esta bestia. En resumen, iglesia, vemos que en este momento la Biblia está siendo usada para entrenar la inteligencia artificial. Cuénteme, ¿en cuántos idiomas está la Biblia actualmente?
está en la mayoría de idiomas, ¿cierto que sí? Pues están utilizando la misma estructura, la misma parte de traducción en que se empleó la Biblia para emplearla a la inteligencia artificial y que tenga todos los idiomas. Entonces, mire que la bendición en algún momento se va a convertir en maldición, como lo hablamos desde el principio, ¿cierto? Entonces, aunque no estemos viendo todavía todas estas oscuras cosas que le están abriendo camino al anticristo, va a llegar el momento en que se dé la luz verde para que se presente, ¿cierto? Los gobiernos, hoy en día, el que tenga fe en un gobierno, no está en nada. Como la misma escritura y el pastor nos hizo ver, el pecado es tan grande que esto no va a mejorar para ningún lado. Entonces, iglesia, esta invitación es, primero, tengamos cuidado en no esclavizarnos en lo que es la tecnología. Cuide sus hijos de lo que ven en las redes, pornografía, violencia, palabras tremendas, suicidios. Es terrible lo que hay en las redes. Protejan a sus hijos y protéjanse a ustedes. Es que la tecnología no va hacia una edad, va hacia todos. Es más, hay personas adultas ya de tercera edad que no sueltan ese aparato para nada. Entonces, si nosotros nos esclavizamos en algo tan pequeño como en este momento es el celular, imagínense cuando vengan las cosas grandes. Entonces, una reflexión que quiero invitarlos es, tomen ese tiempo que están invirtiendo en las redes sociales, en todas estas cosas, en leer la Sagrada Escritura, así como nosotros empleamos tiempo para investigar estos temas tan maravillosos. Ustedes mismos también pueden hacerlo y no ser necesariamente ser aquí del faro o eso, ¿cierto? Cada uno en su casa podemos tener un pequeño faro en investigación, en leer las Sagradas Escrituras, en involucrar a su familia completa, ¿cierto? En dar temas de interés cada noche. Entonces, iglesia, aprovechemos este poco tiempo del tiempo de gracia, el cual gracias a Dios tenemos a mano la Biblia, ¿cierto? Aprovechémosla, porque va a llegar el momento en que grave. Feliz noche, iglesia, y muchísimas gracias por haberse conectado. Hasta un próximo programa. Si me siguen dando así la palabra de primeras, téngalo por seguro que aquí estaré. Muchas gracias, mi pastor Jairito. Un saludito a Edson. Dios les bendiga. Casi no la vuelve a soltar, vea. Un saludo también, una feliz descanso para ti, Richard. Bendiciones. Nos reencontraremos en un próximo faro. Bueno, un par de cositas, rapidito para terminar. La primera, lo que pregunta la hermana Marta, definitivamente, lo dijo el copastor hace un rato en el tema del Internet. Se volvió una cosa obligatoria, algo, una necesidad, el tenerlo. La inteligencia artificial va hacia ese mismo camino. Es decir, todo el mundo va a tener que depender de alguna u otra manera de la inteligencia artificial. Sea porque inclusive pida una cita al médico, sea porque usted estudie, digamos, ya no desde un aula, sino a nivel de pronto de su casa, bien sea porque usted quiera ver X transmisión de cierto programa o de cierta situación, en fin, lo que sea. Pero en definitiva, la inteligencia artificial va a ser algo que se nos va a volver una necesidad hacia la humanidad, hacia donde va apuntando todo. Número 2, Richard mencionaba el caso de lo de la Biblia. La semana pasada les dije que las Biblias ya inclusive estaban convirtiendo inclusive palabras, por ejemplo, en el caso de Dios, ya no decía Dios en algunas versiones, sino diosa o diose, ¿cierto? Para que no hubiera discriminación, digamos, en cuestiones de género. Y es más, me encontré con que ya hubo alguien, algún personaje, algún chistoso se le ocurrió atrás de la inteligencia artificial crear a un Jesús, que para que supuestamente diera unas profecías a partir de algunas cosas de la escritura. Entonces, obviamente creó a su Jesús ahí a través de una
programa de computación, simplemente para soltar algunas profecías que supuestamente van hacia el futuro. Y número 3, en el caso de lo que preguntaba nuestra hermana Lady, definitivamente, mire, en el caso de lo de la bestia, incluso la Comunidad Económica Europea, que sabemos que allá históricamente, y la misma palabra dice que se volverá a levantar nuevamente ese imperio romano, que lo vemos ahí reflejado con esas naciones que se han unido allá precisamente, y que es algo que en algún momento lo tocamos en el faro, obviamente no lo voy a mencionar hoy a fondo, pero que existe allá. Y en Bruselas, que es la capital sede de esta Comunidad Económica Europea, donde está el edificio, hay un computador de 3 pisos que se llama La Bestia. Así se llama, La Bestia, la gran bestia. Y algo de lo que se menciona es que ahí, desde ahí se controla absolutamente todo lo que tiene que ver con la parte de Europa como tal. Ellos dicen Europa, pero probablemente ya están, digamos, la mayoría de personas controladas, ya se sabe qué hacemos, dónde vivimos, qué comemos, qué vemos, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando usted abra su teléfono, su buscador y demás, téngalo por seguro de que ya usted sabe quién es, dónde está ubicado, dónde, absolutamente todos sus datos. Entonces, definitivamente, esto de la tecnología va a tener que ver mucho, y coincido plenamente con lo que decía el hermano Ricardo, con la aparición del anticristo. Y tampoco dudo que esa imagen que se menciona, que se levantará y que tendrá la capacidad de hablar y de convencer a la gente, y que incluso va a lograr hacer cosas extraordinarias, puede estar muy ligada a la inteligencia artificial. Definitivamente no lo dudo. Por el contrario, puedo estar casi convencido que eso está muy ligado a lo que se vendrá. Tenía razón Daniel, el profeta, cuando dijo, y en los últimos tiempos la ciencia aumentará de una forma desmedida. Hermanos, iglesia, familiares, gracias por su tiempo. Hemos llegado al final de lo que ha sido esta entrega de estos 3 capítulos del Faro, donde hemos hablado de la inteligencia artificial. Gracias por habernos estado acompañando. Esperamos que realmente ustedes hayan podido disfrutar lo que fueron estos 3 estudios, donde hablamos de diferentes aspectos de la inteligencia artificial, siempre con base en la palabra. Y nos reencontraremos, si Dios lo permite, en una próxima ocasión, como siempre lo digo, si es que el Señor no ha venido por su iglesia, o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para cada uno de ustedes.